darle los buenos días, en primer lugar, a Rafael. Buenos días, Rafael. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Pues el sonido llega Pues perfecto. Yo me alegro muchísimo porque el tema no es baladí. Bueno, ya he hecho un prólogo al principio del programa, también antes de tu entrar. Peligra la educación especial, con lo que ello significa, niños especiales, la enseñanza especial que ofrece precisamente a estos niños esa atención educativa con equidad y con unas necesidades especiales por su discapacidad. Y entonces, que ahora quieran llegar con un decreto ley coincidiendo con la pandemia, esto cuando menos resulta sospechoso. Comienzo por ahí antes de que nos corten el programa. Pues la verdad que sí, Raúl. En primer lugar, bueno, pues quisiera agradecerte que nos des la oportunidad de participar y de, bueno, de... Ya que el otro día la cosa sí, no salió también, creo que era de justicia. Sí, porque bueno, por lo menos tenemos la oportunidad de poder transmitir la preocupación que tenemos en cuanto a este sector, ¿vale? Y todo viene originado, como tú has comentado, por el inicio del trámite parlamentario de la nueva ley educativa. Y concretamente esta controversia está basada en lo que aparece en una disposición adicional, que concretamente en la cuarta, donde se habla de una manera así un poco, como decimos por mi tierra, un poco así civilina, de dotar de recursos a la escuela ordinaria para que puedan atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Y quedando los centros de educación especial, pues solamente para la atención del alumnado que requiere una atención muy especializada. Es decir, lo que nosotros los profesionales de la educación especial, pues yo también soy maestro de educación especial, conocemos como alumnado gravemente afectado. Ajá. Bueno, tenemos que decir que aparte Rafael es el vicesecretario de organización de la Federación Sindical de Enseñanza Especial, ¿no? Federación de Sindicatos de Independientes de Enseñanza. Independiente. Estaba memorizándolo y la I se me había olvidado. Es muy importante. Eso es muy importante. Importante ser independiente, pero incluso ha habido sindicatos que pertenecen a grupos políticos que han criticado esta reforma de la ley de educación, porque lo que se pretende es una ley de educación, reformarla. Y reformarla en tiempo de pandemia. Y en tiempo de pandemia que van 4 gatos al Congreso. Y esto yo lo veo muy sospechoso. Concretamente, se dispuso el 24 de abril como día de finalización para las enmiendas a la totalidad y el 29 de abril para las enmiendas parciales. Lo que pasa es que luego, con las presiones de la comunidad educativa y del resto de grupos políticos, pues han dado un poquito más de plazo hasta el 6 de mayo, mañana concretamente, termina el plazo para las enmiendas parciales. Pero aún así no vemos que sea el momento oportuno para que haya una comunicación fluida y para que haya un trasvase de opiniones. Pensamos que no estamos ahora mismo en una situación en este país como para estar hablando y llegando a la construcción de lo que es una ley educativa positiva. No estamos en ese momento. Está claro, ¿no?, que tramitar estas reformas de la ley de educación a espaldas de la mayoría de la sociedad que desconoce lo que está pasando, porque nosotros no hemos estado pendientes de los muertos, de los recuperados y de los infectados. Nada más, eso es diario. Ya va la cosa mejor. Y no nos preocupan estas cosas, claro, y entonces no es el momento, ni será nunca el momento, entiendo yo. Aquí en San Lucas... Sí, con el tema de la especial, en los parámetros que se está hablando, entendemos que no es el momento, porque se está dando pie a la desaparición paulatina de las unidades de los centros específicos. Hay declaraciones que, yo, la verdad, esta señora ha realizado un par de declaraciones que no lo sé, una gran preparación, pero impropia de esa preparación, ¿no? Decir que los colegios ordinarios atenderán la educación especial sin incremento de gastos, oiga, no. Estos son chicos especiales, diferentes, y por lo tanto no puede usted dejarlo en manos de un profesor que explica la ley de Pitágoras como si fuera un niño en las mismas condiciones, que no lo son. Eso es lo primero que tiene que ver esta mentira, ¿no?
Sí, porque además, bueno, en los centros de educación especial se trabaja con una ratio de alumnos pues bastante baja, estamos hablando de 5, 6, 7 alumnos por clase, y luego con una serie de profesionales, el fisio, psicomotricista, psicólogo, pedagogo, intérprete de lengua de signos. En fin, se tiene una serie de recursos en los colegios específicos que, bueno, a día de hoy los centros ordinarios no lo tienen, con lo cual esa afirmación, pues, bueno, es un poco sorprendente, por así decirlo. Bueno. Y dime. Sí, continúa, es que quería que me... yo quería también resaltar que bueno, que se está hablando mucho de la inclusión y, bueno, de lo que ellos entienden que es la inclusión educativa. Quisiera decir brevemente que, bueno, que los centros educativos de educación especial se lleva trabajando la inclusión desde hace muchos años. ¿Muchos años? Desde que en los 90 se empezó a hablar del concepto de integración. Aquí tenemos a Zana, que yo no sé exactamente la fecha de fundación, pero puede estar la década de los 80 por ahí. Perfectamente. Es decir, que los centros de educación especial no segregan, ni discriminan, como se quiere hacer ver. No, yo diría más. Van a segregar cuando vayan a los centros ordinarios. Efectivamente. Sí. Cuando se van a sentir segregados. Lamentablemente sucede en algunas ocasiones, sí. Cuando vayan a los colegios ordinarios, estos chicos van a estar segregados. Y van a sufrir bullying probablemente, ¿no? Como decíamos el otro día. Que el otro día, como se escuchó, estamos repitiendo cosas que tienes que pensar que es la primera vez que lo decís. Yo te comentaba el otro día, Raúl, que bueno, que yo en los años que he estado como maestro, ha habido algún par de cursos o tres que he tenido alumnado gravemente afectado, pero luego el resto han sido alumnos con los que he llegado a trabajar hasta primero de secundaria, alumnos con buena capacidad cognitiva, sí es verdad que con ciertos problemas a la hora de establecer relaciones con los demás y temas conductuales, y venían con bastantes problemas de la escuela ordinaria porque no habían encontrado su sitio y en algunos casos pues habían sufrido ese acoso que tú mencionabas. Bueno, luego sale la ministra diciendo que ella no ha dicho que van a cerrar los colegios de educación especial, pero se contradice con sus palabras posteriores, ¿no? Porque dice, por otro lado, el gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que en el plazo de 10 años, repito, en el plazo de 10 años, de acuerdo con el artículo tal, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto objetivo total, por ahí se pierde uno, de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Probablemente pueda que tenga esos recursos, probablemente, como están las cosas, yo dudo ya bastante. Pero lo que está claro que en el 2030 muchos de estos centros quedarían cerrados, ¿no? Sí, yo en este punto quisiera extenderme un poquito, porque evidentemente, claro, los políticos son muy finos y claro, la ley no dice que el 1 de enero del 2030 los centros educativos van a estar cerrados, evidentemente eso no lo pone ahí porque además sería una bomba. No. Pero claro, en el momento que tú dices que dotará de recursos a la ordinaria y solamente para la específica quedará un determinado tipo de alumnos, pues claro, eso al que lleva muchos años ahí trabajando y a poco que lo piense, eso significa dos cosas. Por un lado, que se van a ir impidiendo nuevas matriculaciones de alumnos que no requiere esa atención tan especializada y quieran ir al centro educativo de educación especial. ¿Cómo se evitan esas matriculaciones? Pues bueno, muy sencillo, pues no facilitando dictámenes de escolarización de modalidades o de específico. Claro. Que ya te recordaba el otro día, y bueno, te lo comentaba, que desde hace unos 8 o 10 años aproximadamente cada vez ponen más trabas a las familias que piden un cambio de modalidad al centro específico, ¿vale? Tú me preguntabas la semana pasada que quién se ocupa de estos dictámenes, de hacer estos cambios de modalidad, y te comenté que eran los equipos de orientación escolar. Con esta nueva ley educativa, estos equipos serán aún más estrictos y esto entra en conflicto con una idea que desde FESI defendemos a capa y espada, que es la libre elección de centro por parte de la familia, que emana del principio de libertad de enseñanza del artículo 27 de la Constitución. Indudablemente. Oye, Rafael, ¿tenéis calculado el número de alumnos que están en colegios de educación especial? El número de alumnos exacto te puedo decir los porcentajes,
Te puedo decir la representación de, o sea, el número de alumnos que hay en cuanto a centros concertados y centros públicos de educación especial. No, te lo pregunto con intención, ¿eh? Te lo pregunto porque si en uno en una de sus declaraciones decía que el apoyo para los centros ordinarios, por lo que no se prevé incremento de gasto. Oye, ¿cómo va a meter usted 30 y tantos mil alumnos, que calculo yo que la cosa puede estar por ahí, sin que haya un incremento de gasto? No me cuadra, ¿verdad? Esta gente tiene como el mago Merlín, ¿no? Sí, yo de verdad que no lo entiendo, porque yo te pongo el caso, por ejemplo, de cualquier centro educativo de educación especial. Pues, bueno, está el maestro, normalmente suele haber un auxiliar técnico educativo, a lo mejor en algunos centros hay uno por clase, en otros hay uno por cada 2 clases. Luego está el trabajo del fisio, en fin, ya como te comentaba antes, que claro, es mucho personal que está aportado ahí con una ratio muy bajita, ¿eh? Yo siempre he tenido 5 o 6 alumnos por clase. Y los medios materiales, ¿eh? Nos olvidamos de ellos. Bueno, los medios materiales. De todas maneras, los medios materiales también te digo que los centros específicos, los docentes y bueno y el resto del equipo, somos mucho de fabricarnos nuestros propios materiales, de adaptar materiales que vamos viendo, lo vamos adaptando, los fabricamos nosotros. Incluso yo he tenido mucho alumnado que me ha ayudado a fabricar materiales para otros compañeros. En fin, en ese aspecto somos muy autodidactas porque ese tipo de materiales funcionan bastante bien. Bueno, pues la verdad es que es una preocupación para todo, ¿no? Para el alumno, para el padre, para el personal profesional, docente y también otro tipo de profesionales que están allí, ¿no? En esa escuela especial. Hasta, se me ocurre que hasta cocineros, ¿no? Sí, claro. Te comentaba antes los psicólogos, los pedagogos, los logopedas, fisios, pero claro, luego también está el personal complementario, que también te lo he comentado, los auxiliares técnicos educativos, pero también está el personal de administración de los centros educativos y por último, y no menos importante, el personal de servicios generales, que ahí tiene, bueno, pues personal de mantenimiento, cocina, que en muchísimos centros hay comedor, y luego está el tema de limpiadoras, conductores de transporte, que todas las mañanas es raro que no nos crucemos con algún minibús o autobús de centros educativos de educación especial. Es decir, que son muchos puestos de trabajo los que peligran. Rafael, ¿habéis tenido la oportunidad, en este caso vuestra asociación, ¿no, FSIE, de hablar con representantes del gobierno? Nosotros, cuando se conoció el anteproyecto, hay una plataforma que se llama Inclusión Sí Especial también, que bueno, que ya pidió esa plataforma en la que estamos, y a través de enmiendas que hemos hecho se ha pedido la eliminación de esta disposición adicional cuarta. Cuando se ha iniciado el trámite parlamentario hemos visto que sigue estando ahí, y cuando seguimos pidiendo que la quiten nos dicen que bueno que no nos preocupemos, que esto no significa la eliminación de los centros. O sea que por el momento te he de decir que la decisión esta de que ha tomado el Ministerio no ha sido ni consultada con los padres ni con los profesionales de ningún tipo. El resto Dime. Sí, continúa. La familia, los colegios, los sindicatos patronales y profesionales ya se opusieron a esta norma con una manifestación en Valladolid, que la verdad es que fue un éxito porque fueron bastantes personas. A lo mejor se estará preguntando a algún escuchante por qué un niño con educación especial no puede ir a un colegio ordinario. Te traslado yo la pregunta. Vamos yo. ¿Por qué no puede? A ver, en muchos centros ordinarios. Esta es la finalidad del Ministerio. Claro, hay muchos alumnos con necesidades educativas especiales que están en centros ordinarios. Evidentemente, no todos los alumnos con necesidades educativas especiales están en centros específicos. Lo que sí es verdad es que hay muchos alumnos que no han tenido una buena experiencia porque no han tenido una adaptación positiva y al final pues sus familiares han decidido solicitar el cambio de modalidad y los equipos de orientación se lo han permitido. Esto no significa que el 100% de los alumnos tenga que estar del 100% de los alumnos con necesidades educativas especiales tengan que estar en centros específicos. Eso no es lo que estamos pidiendo, ni es lo que existe ahora mismo, ni nunca ha existido. Existen varias modalidades. Existe la modalidad combinada, existe la modalidad de aula de integración
Y luego, por último, está la modalidad del centro específico. Es decir, que no se está pidiendo que todos los alumnos vayan a los centros específicos, porque eso nunca ha existido. Siempre están esas modalidades. Lo que no se puede hacer o lo que pedimos es que no se elimine la modalidad D, que es la de centro específico único. O incluso la combinada, porque claro, si eliminan los centros educativos de especial, tampoco puede hacer la combinada. Ya lo que te queda es una sola. Es decir, nosotros apostamos por esa variabilidad, por esas distintas opciones y por permitir a las familias elegir la educación que quieren para sus hijos. ¿Sigue siendo para vosotros la inclusión un reto? Nosotros trabajamos la inclusión, como te he comentado antes. Conozco varios centros educativos, concretamente, por ejemplo, el mío, donde hay un acuerdo con un centro especial de empleo para que el alumnado, una vez que termine su etapa educativa, pueda acceder al mercado laboral. Conozco otros centros educativos que, por ejemplo, tienen acuerdos con plataformas logísticas, porque es un trabajo que se adecua bastante bien a cierto tipo de alumnado. Es decir, nosotros trabajamos la inclusión, estamos continuamente trabajando en la inclusión. Yo, de hecho, a la hora de programar, los objetivos prioritarios cuando trabajas con alumnado que no es tan dependiente, es el disfrute en la medida de sus posibilidades de la herramienta y de los servicios que ofrece la sociedad. Eso es inclusión. Seguimos hablando con Rafael Martínez Fernández, vicesecretario de organización de esta Federación Sindical Independiente de Enseñanza sobre la Educación Especial, y algunas contradicciones que se producen en declaraciones de responsables de nuestros políticos, y sobre todo el estar tramitando la reforma de una ley a espaldas de la mayoría de la sociedad que desconoce lo que está pasando. Nos hemos enterado gracias a la llamada y precisamente de un escuchante habitual como José Manuel Parada, y ni siquiera teníamos conocimiento de que esta ley estaba intentando modificarse. ¿Me piensas que cualquier cambio, vamos, yo lo afirmo, pero te hago la pregunta, debe ser negociado con la comunidad educativa, Rafael? Sí, hombre, por supuesto que menos, ¿no? Que menos que contar con toda la comunidad, con la familia, con los profesionales, con técnicos, en fin, es que para eso somos una comunidad, tomar una decisión de manera unilateral, bueno, y luego ya está el condicionante del momento en el que estamos, ¿no? Y sobre todo cuando conocimos, en primer lugar, este proyecto, ya se pidió, por favor, que ese tipo de disposiciones no aparecieran. No se ha buscado una comunicación, no, en fin, no. En ese aspecto, la verdad es que no podemos estar contentos. Noto en tus palabras que detectáis una especie o algo de autoritarismo, ¿no?, en este tipo de decisión, ¿no? Bueno, entendemos que los políticos están ahí para tomar decisiones. Tampoco, bueno, de tildar de autoritario, bueno, sí es verdad que podían haber tenido más en cuenta la comunidad educativa. Lo que pasa es que, bueno, siempre ve uno cierto trasfondo en algunas decisiones de este tipo. Había un aspecto que antes te comentaba, el tema de qué manera iba a afectar o cómo se iba a llevar a cabo la implantación de esto y cómo podía afectar. Te decía anteriormente que se irían impidiendo las matriculaciones, pero también se irán modificando la modalidad de escolarización del alumnado que ya esté en colegio de educación especial y se les pasará a la ordinaria. En ese aspecto, ahora que me hablas de política, pues, hombre, entendemos que el alumnado que se saque de un centro específico, bueno, prioritariamente se va a pasar a un centro ordinario público, no se va a pasar a un centro concertado. Dudamos mucho de que doten de recursos a los centros concertados. No olvidemos que la ley la promueve un gobierno formado por un grupo político que abiertamente se ha mostrado contrario al mantenimiento de los centros concertados y otro grupo político que ha declarado que a la hora de elegir siempre se van a declinar por la educación pública. Ajá. ¿Tú piensas que esto, más que una sustitución, es una desaparición? Dios no lo quiera, ¿eh? Bueno, ahora entre paréntesis pongo yo, Dios no lo quiera, pero bueno. Bueno, el hecho de que no se contemple incrementar la inversión en la educación ordinaria, podría también eso entenderse como que una muestra clara que el gobierno no solo pretende trasladar a los alumnos de unos centros a otros, sino que también pretendía traspasar todos los recursos que hoy día se dedican a la educación especial.
La educación especial a la ordinaria, es lo que quiero decir. Claro, traspasarlo es complicado. Y ahogar económicamente estos colegios. Claro, es complicado traspasar los recursos porque, a ver, te hablo por ejemplo de nuestra comunidad autónoma, y estos son datos del Consejo Escolar. El 75% de los centros de educación especial, el 75% son centros concertados, es decir, centros privados sostenidos con fondos públicos. Y en cuanto al tanto por ciento de alumnado, el 65% del alumnado de educación especial está matriculado en centros concertados. Es decir, los recursos es complicado que te los lleve, porque yo soy maestro de un concertado, yo no soy un funcionario, yo no tengo las oposiciones, con lo cual a mí no me pueden trasladar a un centro ordinario, a un centro público. A lo mejor podría ir a un concertado, pero yo dudo mucho que esa dotación de recursos, como te comentaba antes, salpique a las concertadas, la verdad. Lo dudo bastante. Es más, esto sería una pérdida de alumnado para la concertada. Bueno, aparte de esta plataforma inclusiva así especial, también ha habido alguna otra asociación, sindicato, hemos nombrado UGT, que se haya solidarizado con vosotros. Sí, bueno, hay asociaciones de padres, luego hay otro sindicato también de los llamados de clase, de los históricos, que ha tildado esto como un bulo, que está bastante en orden, o sea, está bastante relacionado con la misma terminología que ha usado el Ministerio, y la Unión Sindical Obrera también se ha puesto a favor de que no se pierdan estas unidades y se apoya la educación especial. ¿Tú crees que se ha aprovechado el momento para intentar dar un giro de tuerca a esta ley? Pues... ¿O somos muy mal pensados? Hombre, no me parece una casualidad, la verdad. Entiendo que el objetivo es que para el curso 2021 la ley esté ya funcionando, entonces por eso estas prisas. Lo que pasa es que, bueno, yo veo que este país ahora mismo no está en el momento idóneo para el trámite de una nueva ley educativa. Si hay algo que la ciudadanía, si hicieran una encuesta de esto, que seguramente habrá en alguna, esté de acuerdo, es que las leyes educativas en este país han sido demasiado numerosas y siempre la ciudadanía ha opinado que deberían de existir leyes educativas, o se debería de crear una ley educativa con consenso y duradera. Y claro, fomentar el trámite parlamentario en un momento donde realmente no puede haber una comunicación fluida y con el resto de la comunidad, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Y yo dudo, Rafael, que ese traspaso de recursos que hablaba anteriormente se haga, entre otras razones, porque yo imagino que todos los recursos que tiene la educación especial se lo gastan en su gente, en sus niños, y claro, sería desviar, pues eso, cero recursos prácticamente a la ordinaria, ¿no? De la especial a la ordinaria. Sí, claro. Así es. Vamos, y tú lo conocerás, bueno, yo no conozco, te tengo a ti para eso, ¿no? Que probablemente muchos de estos centros incluso puedan ser deficitarios, ¿no? Claro, evidentemente los módulos de concierto, estamos por ejemplo de la concertada, los módulos de concierto son insuficientes, eso es algo que reconoce hasta el propio Consejo Escolar de Estado. De hecho, las comunidades autónomas incrementan la partida presupuestaria a los centros concertados. Los centros educativos se mantienen prácticamente justo con lo que perciben. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que vaya habiendo menos matriculaciones o vaya habiendo alumnos que pasan a la ordinaria, evidentemente se van a ir perdiendo unidades. Ahora, yo estaba, por ejemplo, un colegio de 10 unidades concertadas de educación especial. Si de esas 10 tienes 3 o 4 aulas con alumnado gravemente afectado, significa que 5 o 6 aulas pues pueden pasar a la ordinaria. Tú no puedes mantener un edificio con 4, que te quede con 4 aulas. Y bueno, y la pérdida de empleo, pues la verdad es que es bastante grande. Hay centros que no podrían sobrevivir. Bueno, ¿esperáis algo que mueva alguien ficha y diga vamos a sentarnos, vamos a dialogar? Porque quizás no estamos muy enterados de que un bar no se puede abrir con una tercera parte de las terrazas y se rectifica. Pues mira, magnífico, un gobierno que rectifique hay que aplaudirlo, ¿no?
si equivocadamente, porque aquí no iba a abrir nadie en San Lucas, con una tercera parte de la terraza no abre nadie para 3 meses. Pues mira, has visto la presión y la presión le has obligado a rectificar. Nosotros cuando hablo de nosotros hablo de toda la comunidad, ¿no? Exacto. Tampoco. Y hemos presionado de tal manera que la ministra tuvo que salir al paso y el ministerio emitir una nota de prensa. Ayer concretamente se creó un hashtag en Twitter que era Stop Ley Cela, que fue trending topic a nivel nacional, y bueno, estamos dando el do de pecho para intentar modificar esto y que haya una redacción alternativa a la que existe actualmente. Hombre, somos optimistas, si no lo fuéramos no haríamos nada. Tenemos esa ilusión, tenemos esa esperanza por el mantenimiento de los puestos de trabajo y con la certeza de que se está dando un buen servicio al alumnado y que se lleva dando también muchos años y que se puede seguir trabajando en colaboración con la escuela ordinaria. Pues Rafael, muchísimas gracias, tenemos más asuntos, yo estoy encantado de hablar contigo y bueno, por lo menos la entrevista se ha realizado sin ningún yo tipo te quería agradecer que me dieras la oportunidad la semana pasada y que bueno, me la vuelvas a dar ahora para que todo el mundo nos escuche. Y bueno, no me quería despedir sin darle mucho ánimo a todos los oyentes, y que parece que tenemos ya vemos un poquito la luz al final del túnel, y insistir a la gente que bueno, que no se confíen, que queda muy poquito, que lo vamos a conseguir, pero que tenemos que seguir concentrados en hacer las cosas bien y ojalá podamos tener un verano medianamente normal. Muchísimas gracias, Rafael. Ya si vienes por San Lucas tendré la oportunidad de conocerte personalmente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, encantado, gracias. Raúl. Buenos días. Un fuerte abrazo.